Llueve otra vez guerra en el mundo. Otra guerra, absurda como todas las guerras, pero comprensible también como todas las guerras. Esta paradoja no tiene otra explicación que la laberíntica condición humana. Cuando no podemos convivir, cuando deseamos por encima de los otros, cuando queremos imponer nuestra razón y nuestra verdad a la verdad de los otros, surge la violencia. Un ataque sofisticado y preciso que no habíamos visto en operaciones anteriores de las milicias palestinas. Muy buenas noches. Dedicaremos este noticiario al tema que ha sido noticia mundial desde el viernes por la madrugada, tiempo de México, sábado por la mañana en Israel. A cada ratito se oían cañonazos, se oían bombas. No es nuevo, por supuesto. Los seres humanos lo hacemos casi desde que habitamos la Tierra. Pero lo que merece una reflexión, quizá, es por qué, después de tantos días habitando el planeta y tanto horror en nuestra memoria, no podemos evitarla. El año pasado fue en Ucrania, en Irán y en Etiopía. Estos días la sangre vuelve a hacer erupción en Palestina en un conflicto que ya cumple más de 2000 años sin solución. 2000, aunque usted no lo crea. ¿Por qué no pueden vivir juntos? Porque de eso se trata, por más eruditas e históricas explicaciones que intentemos, y para acabar pronto, toda guerra se reduce a eso, la incapacidad de compartir el mundo. Si palestinos y judíos deciden mañana compartir la tierra, los recursos, el espacio, el metro, el aire, la comida, los parques, respetando sus diferencias, el conflicto se acaba. Obviamente no es tan fácil, pero no tenemos tiempo. Lo que digo es que aquella guerra tan lejana, aunque esté del otro lado del mundo, nos puede dar un reflejo de lo que somos y de cuántos de esos monstruos que desencadenan la guerra están aquí entre nosotros acechando. Quizá no tan feroces o rabiosos, quizá, pero presentes como espada de Damocles esperando caer sobre nosotros. O sea, ¿qué tiene que ver la guerra en Palestina, en el creciente fértil donde nos hicimos sedentarios y comenzamos a domesticar las plantas y los animales, con Michoacán? Si nos queda tan lejos, ¿en qué nos afecta? ¿Qué chingados nos importa? Primero, lo obvio. En un mundo globalizado, el primer temblor se siente en la economía. Los recursos que se ven comprometidos, desde el petróleo hasta los cultivos, generan escasez y, por tanto, carestía. Si la guerra se extiende, lo sentiremos más, y otros horrores pueden alcanzarnos. Por ejemplo, la sequía. ¿Se acuerdan que este año no había fertilizante en el campo michoacano y que el gobierno de México tuvo que distribuir miles de toneladas gratuitas? Fue por la guerra en Ucrania. Exactamente a 11.100 kilómetros de distancia. Si la guerra se extiende en Palestina, podría suceder lo mismo, pero con medicamentos y con vacunas. Segundo, lo apocalíptico. Siempre que una guerra salta al mundo, surge el miedo de que esa chispa encienda la llama que jale la palanca que active el botón nuclear, convirtiendo a ese conflicto en un hoyo negro que nos tragaría a todos. No olvidemos que somos la única especie que ha inventado la bomba para extinguirse a sí misma. Pero más allá de lo material está lo intangible, la percepción de que la violencia, al final del cuento, es inevitable. Por eso es que hay que buscar nuestro reflejo en las imágenes del horror que nos llegan desde allá. ¿En qué nos parecemos? ¿Qué tan distinta es la barbarie de ellos a la barbarie nuestra? ¿Por qué pelean ellos y por qué estamos peleando nosotros? ¿Qué provocó sus muertos y qué provoca los nuestros? La guerra, dicen, es una respuesta simple a un problema complejo, o la política por otros medios, sembrar el miedo en nosotros. Los ingredientes para un conflicto armado generalmente son tres: la lucha por los límites territoriales, la intolerancia y, por supuesto, seres humanos dispuestos a ofrecer su vida por límites territoriales y la intolerancia del otro. Allá tienen fronteras bardeadas con púas. Acá también las tenemos. Allá, las armas de todos calibres cada vez están más presentes en la cotidianidad de la gente. Acá también. Allá, tan lejos, la violencia terminó siendo el único camino. Acá, esa lógica gana terreno entre los jóvenes y los niños. Nos conviene no ver la violencia como algo lejano, sino como una sombra que nos persigue en todos los rincones de la sociedad. En los estadios y en las fronteras de Texas, en los cultivos de limón y en las calles de nuestras ciudades. Porque finalmente, como decía Tolstoy, quizá a ti no te importe la guerra, pero la guerra sí le importas tú. Y finalmente, tenemos que recordar que no hay nada que la guerra haya conseguido que no hubiésemos podido conseguirlo sin ella.
Por eso es que el conflicto en Palestina, en Ucrania, en Etiopía, en Taiwán, en Irán o en Armenia, donde también explotan bombas hoy 13 de octubre del 2023, no nos es ajeno. Es nuestra peor cara del espejo, nuestro rostro estresado y maníaco que prefiere romperlo todo y ver qué queda a cederle algo al otro. La violencia es violencia en la guerra y es violencia en nuestras casas. Cuando yo sea grande, lo voy a matar. El combustible de la guerra es el mismo en Israel que en la Sierra de Guerrero. Más de 2.800 muertos y 10.000 heridos en tan solo 3 días de combate. No importa quién tiene la razón, la violencia solo tiene un destino: más violencia. Aquí, y en China, y en Medio Oriente. Si para algo sirve la guerra, entonces es para aprender a presentirla y no alimentarla. Que nos sirva la lección mientras miramos las imágenes en nuestros celulares. Es lo único que podemos hacer desde acá. Ver nuestras pantallas como un destino del que tenemos que alejarnos. Recuerden, se cosecha lo que se siembra. ¿Qué estamos sembrando nosotros?